noche, respetables personas, amigos oyentes del Evangelio. Nosotros siempre le damos gracias a Dios por la presencia de su Santo Hijo en medio de nosotros. Sus promesas fieles y verdaderas, la cual Él llegó a decir, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor Jesucristo, amigo, señora, señorita, Él está con nosotros en espíritu y en verdad. Qué bueno, amigo, que usted encaminó sus pasos para estar en la presencia del Señor. Oiga, señora, señorita, por este lado, qué bueno que ya estamos en la presencia del Señor. El Señor tiene una bendición para usted, amigo, señora, por este lado. Él tiene una bendición para su vida, el perdón de pecados, la vida eterna. Nosotros, amigo, en el nombre del Señor Jesucristo, le suplicamos a que preste atención a las palabras del Señor. Señora, por este lado, le rogamos a que preste atención a las palabras del Señor. Desocupe un momento su corazón, su mente de las cosas que va a ser más tarde o el día de mañana. Y puede usted concretarlo a lo que el Señor le va a hablar, amigo. El Señor hablará a su corazón. Y oiga cómo dice la palabra: nuestros padres pecaron y han muerto. Adán y Eva, amigo, ellos un día pecaron contra Dios. Desobedeciendo a Dios, ellos pecaron, amigo. La palabra dice que ellos ya murieron, ya no están, pero dice que nosotros llevamos su castigo, porque ellos, al haber pecado en contra de Dios en el huerto del Edén, por cuanto pecaron, cuando ellos pecaron, amigo, el pecado entró en el mundo, también la muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado, amigo, ha dejado alejado el hombre para con Dios, está alejado a causa del pecado. Ellos pecaron, amigo, ya no están, pero la palabra dice que nosotros llevamos su castigo. Es lo que quisiéramos mirar y mostrarle a ustedes, que el pecado tiene un castigo, amigo. Oiga, señora, señorita, el pecado tiene un castigo. Ya ve que un castigo se le da a alguien que ha cometido un delito, ha hecho algo y merece ser castigado, como hombres malos, ladrones, son castigados, metidos a una cárcel por el delito que han hecho, amigo. Bueno, usted tal vez dirá, pero nosotros no tenemos nada que ver con aquella pareja que pecaron contra Dios. Bien, amigo, ¿sabe cómo dice la palabra? Oiga, señorita, he aquí, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Usted, amigo, señorita, tiene pecado delante de Dios, y yo sé que usted es consciente de ello. Usted llega a sentir de que usted, amigo, usted, señora, tiene pecado porque no tiene a Jesucristo en su corazón. Pero por eso la palabra del Señor dice que nosotros llevamos el castigo del pecado, amigo. Ya le decía, hay un castigo que el hombre tiene a causa del pecado. El pecado es un delito delante de Dios.
y Dios no ama el pecado. Dios tiene que castigar ese pecado, amigo. Oiga, señora, señorita, Dios se queda viendo de que ese castigo que al hombre le corresponde a causa del pecado es el infierno, amigo, es la muerte. Ese lugar le corresponde al hombre y a la mujer a causa de ese pecado, amigo. No solo eso, sino que el hombre también es esclavo del pecado, esclavo de Satanás, el diablo, el cual él no suelta al hombre para que sea libre del pecado. Es un castigo, amigo. Oiga, señorita, pero Dios se queda viendo desde los cielos a la tierra, a la humanidad, y Dios llega a ver el fin de la humanidad. Y Dios, amigo, a Él no le gusta, a Él no le complace ver que el hombre baje a ese lugar del infierno. Ahora Él llega a decir: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? ¿Quién va a ir a la tierra para salvar al hombre de ese pecado, de ese castigo que tiene la humanidad? Se oyó la voz del Señor que llegó a decir: heme aquí, envíame a mí. Un día Dios envió a su santo Hijo. Oiga, amigo, oiga, señorita, lo envió desde los cielos a la tierra. Dios le preparó un cuerpo a su santo Hijo, semejante al del hombre, pero el de él sin pecado. Vino a nacer como todo ser humano nace en la tierra, amigo. Él fue creciendo en gracia y sabiduría para con Dios y los hombres. Dios lo envió para salvar a la humanidad. Dios lo envió para realizar una obra de salvación, porque el hombre por sí solo no puede quitar ese castigo que hay en usted, amigo, que hay en usted, señora, señorita. Dios lo envió para poder realizar la obra de salvación, un sacrificio que el Señor tenía que hacer y realizar con su propia vida, amigo, con su propio cuerpo, un sacrificio para poder quitar el pecado, el castigo que el hombre tiene, y ese castigo, amigo, es el infierno. La palabra dice que Cristo, estando en la tierra, Él oraba al Padre y Él decía: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oiga, amigo, oiga, señorita, Él fue llevado a las autoridades, a Él lo agarraron, amigo, lo prendieron al Señor. Cuando Él se levanta de aquella oración en aquel lugar llamado el Getsemaní, llega ante Poncio Pilato, el gobernador, donde le seguía una multitud de personas que hablaban en contra del Señor y decían a Pilato: crucifícale, Pilato, este hombre debe morir, crucifícale, Pilato, este hombre es reo de muerte. Oiga, amigo, oiga, señorita, cómo hablaban del Señor, cómo querían que el Hijo de Dios lo sentenciaran a muerte. Y la palabra dice que Pilato comenzó a interrogar al Señor, porque sabe, amigo, cuando alguien tiene un delito, entonces es castigado, amigo. A Cristo comenzaron a interrogarlo, a Él no le hallaron ningún pecado, ningún delito. Pilato comenzó a interrogarlo y Él se llegó a maravillar de que en el Señor no había pecado, amigo. Él les dice a la multitud: yo lo he interrogado, no he hallado pecado en Él, no hay delito digno de muerte, no lo hay. Hablaba Pilato a la multitud, pero ellos decían: fuera con este Pilato, no lo queremos. Oiga, amigo, y la palabra dice que Pilato sentenció al Señor para ser crucificado, aunque no hubo delito en Él, para castigarlo, amigo, como para decir: es cierto, el Señor tiene pecado, hay un delito en Él,
castiguémoslo. No había, amigo, no había pecado en él, pero la palabra dice en Evangelio según Juan, capítulo 19 y su versículo 1 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Oiga, amigo, ¿cómo trataron? ¿Cómo comenzaron a tratar al Señor? Con el fin de quitar, con el fin, señorita, de quitar ese pecado que hay en su alma. Oiga, amigo, con el fin de salvarlo a usted. Cristo un día se puso en lugar de la humanidad, porque ya le decía que Dios castiga el pecado, y no queriendo castigar ese pecado en usted, amigo, en usted, señorita, un día Dios quiso castigar la vida de su santo Hijo a causa del pecado. Cristo no hizo pecado, no se halló engaño en su boca. Oiga, amigo, Él se halló santo, justo, inocente delante de Dios y delante de los hombres. Pero esta vez comenzaron a azotar las espaldas del Señor. ¿Sabe, amigo? ¿Sabe, señorita? Que decía el Señor: sobre mis espaldas araron los aradores e hicieron largos surcos. Hablaba el Señor, Él decía: mis lomos me arden, mis lomos, decía el Señor. Él sentía el dolor, amigo. Oiga, señorita, Él llegaba a sentir ese dolor en su cuerpo y en su corazón. Y veamos qué más llegó a pasar con el Señor. Evangelio según Marcos, capítulo 15 y su versículo, el 17 dice: y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, Rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Oiga, amigo, llevaron al Señor más allá adentro y reunieron a toda la compañía de soldados, rodearon al Señor. Unos, amigo, oiga, señorita, le daban de puñetazos, otros le daban de bofetadas, y otros comenzaron a entretejer, a formar una corona de espinas y lo colocaron en la cabeza del Señor, y le dieron una caña en su mano derecha y le arrebataban aquella caña, amigo, y le golpeaban en la cabeza del Señor, como estaban castigando al Hijo de Dios, aquel que nunca hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, el limpio de manos y puro de corazón, el que nunca elevó su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Pero con todo esto, amigo, Dios quiso sujetarlo a crueles padecimientos. Cristo, amigo, Cristo, señorita, estaba sufriendo, estaba padeciendo. Todo, amigo, todo lo que usted, oiga, señorita, todo lo que usted merecía, yo también merecía ese castigo del pecado. Cristo lo estaba sufriendo, Él lo estaba padeciendo, todo por amor de usted, para salvarla, para rescatarla. Lo alcanza a ver cómo están tratando al Señor. Comenzaron a desfigurar el rostro del Señor, no había parecer en Él, se había perdido la hermosura del Señor. La palabra dice: y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Oiga, amigo, ahí le crucificaron al Señor. Fue levantado en medio de dos hombres malhechores. Ahí se podía ver el Hijo de Dios, amigo, cómo fue crucificado. Clavaron sus manos y sus pies benditos. ¿Sabe cómo decía Él? Horadaron mis manos y mis pies, decía el Señor. Él fue levantado, era la hora tercera cuando a Él lo crucificaron, amigo. Él fue levantado, la gente podía ver y señalaban y decían: 1, 2 y 3 malhechores van a morir. Pero no, amigo, el que estaba en medio era el Salvador del mundo, era su Salvador, señorita, amigo. Cristo estaba sufriendo por usted, amigo. Él fue levantado, y la palabra dice que el Señor, amigo, Él llegó a sentir el dolor. ¿Sabe cómo decía Él? Mi corazón está herido, mi corazón como cera
fue derritiéndose en medio de mis entrañas me duelen, las fibras de mi corazón. Hablaba el Señor, amigo, Él decía, todos mis huesos se descoyuntaron, se zafaron, decía el Señor. Oiga, amigo, mi lengua se pegó a mi paladar y mi garganta se ha enronquecido de tanto llamar. Él decía, a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor, como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Oiga, amigo, oiga, señorita, cómo estaban tratando al Señor. Dios estaba castigando a su santo Hijo en su cuerpo. Oiga, amigo, oiga, señorita, el pecado de la humanidad, para no castigarlo a usted, Cristo estaba sufriendo por amor de usted, señorita. Oiga, amigo, por este lado, cómo estaba Cristo sufriendo y padeciendo para salvarlo a usted. Usted, amigo, merecía ese castigo y no el Señor, porque Él no hizo pecado. Usted tiene pecado. Oiga, señorita, usted tiene pecado. Y veamos cómo dice la palabra. Libro del profeta Isaías, en su número 53 y su versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y oiga lo siguiente, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oiga, amigo, el castigo de nuestra paz fue sobre Él para salvarnos, para darnos paz, felicidad y salvación. Cristo un día fue castigado, amigo, oiga, señorita, a causa del pecado de la humanidad. Cristo estaba crucificado, llegó al mediodía, se hizo tiniebla sobre toda la tierra. Ahí estaba el Señor sufriendo y padeciendo por la humanidad, todo por amor de usted, amigo, oiga, señorita, todo para salvarlo a usted, porque usted merecía ese castigo, ser castigado y ser enviado al infierno. Lo merecíamos, pero tanto es el amor de Dios para con la humanidad, que nos envió a su santo Hijo para sufrir, para padecer, para sacrificar su propia vida y para entregar su vida y morir por la humanidad. La palabra dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Oiga, amigo, oiga, señorita, la palabra dice que desde el mediodía se hizo tiniebla sobre toda la tierra. Se podía ver y se podía oír. Ahí estaba el Señor Jesucristo. Oiga, amigo, oiga, señorita, llegó cerca de aquella hora novena, llegó cerca de esa hora, amigo. Se oyó un clamor en medio de la oscuridad, y ese clamor decía, Elí, Elí, lama sabactani. Hablaba el Señor, amigo. ¿Sabe qué significa estas palabras? El Señor decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Oiga, amigo, oiga, señorita, las palabras del Señor hacia el Padre, ¿cómo hablaba Él? ¿Acaso, amigo, señorita, acaso Dios no estaba viendo lo que estaba pasando con su santo Hijo? ¿Cómo lo estaban tratando? ¿Cómo lo desfiguraron? ¿Cómo lo dejaron, amigo? Ya no se reconocía aquel hombre que estaba ahí crucificado. ¿Y sabe qué dijo Dios acerca de su santo Hijo? Él llegó a decir, he entregado lo que más amaba mi alma en manos de sus enemigos. Yo lo entregué, yo lo castigué por amor de la humanidad. Oiga, amigo, ¿acaso Dios no sabía? Dios lo sabía y miraba lo que estaba pasando con su santo Hijo, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, amigo. Pero todo era por amor de usted, amigo. Oiga, señorita, todo era para salvarlo a usted, para rescatarlo del pecado, de la maldad. Luego se oyó un clamor y él llegó a decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo, amigo, Él llegó a morir, y la palabra dice, y por todos llegó a morir. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, para salvar al mundo del pecado, de la maldad, para quitar ese castigo, amigo, que hay en su vida. Oiga, señorita, para quitarle ese castigo que hay en su alma, que es el pecado, es la maldad que hay en usted. La palabra dice que los soldados quebraron las piernas
del primer malhechor, así del segundo. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero la palabra dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, donde al instante salió sangre y agua. Oiga, amigo, oiga, señorita, la sangre de Cristo es la que quita, la que limpia el pecado que hay en su alma. La sangre de Cristo es la sustancia poderosa para quitar el pecado, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Era necesario que la sangre de Cristo se derramara de su santo costado para quitar el pecado del mundo entero. Así dijo aquel hombre: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra dice que Él fue bajado, fue sepultado, al tercer día Dios lo levantó entre los muertos. Oiga, amigo, oiga, señorita, Cristo vive, Él está vivo y vive para nunca más morir. Él se presentó a los suyos y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado, dijo el Señor. El que no va a creer va a ser castigado, recibirá el castigo del pecado por cuanto no ha creído en el Señor Jesucristo. Esto lo habló el bendito Señor. Oiga, señorita, esto lo habló el Señor, amigo, y la palabra dice que Él ascendió a los cielos, donde está la diestra del poder de Dios, coronado de honra y de gloria a causa de los padecimientos de la muerte. Él está coronado, glorificado. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Él es el Salvador del mundo. Él salva, Él perdona, Él es autor de eterna salvación. Un poderoso Salvador. Él salva, Él perdona, Él quita el pecado. Él te quita, amigo, ese castigo. Oiga, señorita, Él le va a quitar ese castigo. Pero alguien dirá: ¿qué debo de hacer yo para que Cristo quite ese castigo en mi vida? Porque yo no me quiero ir al infierno. Veamos lo que dice la palabra. Evangelio según Juan, capítulo 3 y su versículo, el 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oiga, amigo, el que no va a creer va a ser condenado. Ya le decía, castigo es una condena que alguien debe de recibir a causa de algún delito que ha cometido. Amigo, por este lado, en esta noche, ¿ya eres salvo o todavía no? ¿Verdad que no eres salvo? ¿Tienes pecado o no tienes pecado? Como te dicta tu conciencia, esta noche eres hombre salvo. ¿Verdad que no? No eres salvo, eres un hombre pecador delante de Dios, y por cuanto tienes pecado hay un castigo en tu vida, es el infierno. ¿Sabe cómo dice la palabra? Porque la paga del pecado es muerte. Oiga, amigo, la paga, la consecuencia del pecado es un castigo, que es la muerte, el infierno, amigo. Pero esta noche Cristo murió por tus pecados. Amigo, o no lo crees, ¿verdad que crees que Cristo murió por tus pecados? En el nombre del Señor Jesucristo, esta noche habrá un hombre que esta noche cree en el Señor Jesucristo. Señorita, por este lado habrá una mujer que esta noche quiere creer en el Señor. ¿Crees tú que Cristo murió por tus pecados o no lo crees? Si no lo crees, vas a ser condenado, recibirás el castigo del pecado. Pero ¿verdad que tú no quieres ser castigado? No te quieres ir al infierno, ¿verdad que no? Esta noche crees en el Señor, Él te salva, Él te perdona. ¿Verdad que lo crees? ¿Sabe cómo dice la palabra? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres pedirle perdón al Señor por tus pecados? ¿Verdad que tú no quieres ser castigada? ¿Verdad que no? Tu alma no quiere, tu alma te dice: no, no te vas al infierno. ¿Verdad que no? Tu alma quiere ir al cielo. Pero ¿qué te pasa? Esta noche le estás haciendo caso al enemigo, el diablo, que te dice: no lo vas a hacer. Otro día más adelante, mira, vas a disfrutar el fin de año. No se sabe
sabes, señorita, si vas a llegar a esa fecha, pero si esta noche el Señor ha tocado a la puerta de tu corazón, ¿verdad que lo sientes? El poder de la palabra, como hace impacto a tu corazón. Cristo te llama, Él te quiere salvar, quiere quitar ese castigo, porque a Él no le agrada que el hombre y la mujer baje a ese lugar del infierno. ¿Acaso es injusto Dios que da pecado? De ninguna manera. Tu pecado y tu maldad te castigarán, te enviarán al infierno. No te quiere decir, ¿verdad que no? En el nombre del Señor Jesucristo, crees en el Señor, que Él murió por tus pecados, y crees que tu sangre, la sangre de Cristo, te limpia de todo tu pecado. ¿Lo crees, señorita? ¿Verdad que sí? Vamos pues, ven, levántate esta noche, ven a doblar tus rodillas y dile al Señor: Señor, perdóname, yo soy una señorita pecadora, reconozco mi pecado, yo no me quiero ir al infierno, yo quiero ser salvo, Señor, yo quiero ir al cielo. Y de esta manera tendrás el perdón de pecado y la vida eterna. Vamos, señorita, vamos, amigo, por este lado. La palabra dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Esta noche, amigo, debes de arrepentirte, debes reconocer que eres un hombre pecador, que tienes pecado, amigo. Y esta noche la palabra dice que cuando el hombre se arrepiente es cuando el hombre reconoce que es un hombre pecador. Y si lo reconoces, amigo, debes de creer, arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo. ¿Lo crees, amigo? Yo sé que sí lo crees. Vamos esta noche, si el Señor ha tocado la puerta de tu corazón, Él te quiere salvar, te quiere perdonar. ¿Lo quieres hacer, amigo? Yo sé que sí. Levántate, ¿verdad que sientes el deseo de pedirle perdón al Señor? Basta ya, amigo, de ese tanto pecado. Tantos años has dado la espalda al Señor, tantas veces Él te ha llamado, te ha querido quitar ese pecado y ese castigo que hay en tu vida, pero tú lo has rechazado, amigo. Debes de tener cuidado, señora, señorita, tu vida está en peligro. ¿Sabes por qué? Porque Cristo pronto aparecerá a las nubes, y cuando Él venga se llevará a la iglesia. La ira de Dios está sobre tu cabeza, bajo tus pies está el infierno, a un paso de ti está la muerte, y por otro lado el diablo que te engaña, te entretiene, amigo. Tu vida está en peligro, escapa por tu vida esta noche, amigo, señorita, porque Cristo está delante de ti para salvarte, para perdonarte, porque si no vas a creer, esta noche vas a ser condenado, amigo, te irás al infierno. ¿Acaso estás dispuesto para irte al infierno? ¿Verdad que no, amigo? ¿Verdad que no, jovencito? Usted no se quiere ir al infierno, ¿verdad que no? Su alma le dice que no, usted se quiere ir al cielo. Si esta noche quiere ir al cielo, debe de creer en el Señor Jesucristo y creer que su sangre le limpia de todo pecado. ¿Lo quiere creer? ¿Verdad que sí? Vamos, venga, levántese y doble sus rodillas, pídele perdón al Señor. Él quitará ese pecado y le quitará ese castigo, y la palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Lo quiere hacer? ¿Verdad que sí lo quiere? ¿Quiere pedirle perdón al Señor? Vamos, venga, levántese. Hay poder en la sangre de Cristo. Vamos, amigo, ya no le haga caso al diablo. Sus amigos, ellos no lo van a salvar, solamente Cristo lo salva, lo perdona. ¿Quiere ir al cielo? Vamos esta noche, cree en su corazón que Cristo murió por sus pecados en la cruz, en el Gólgota, y cree que su sangre le limpia todo pecado. Vamos, amigo, levántese. Yo sé que sí, un paso le resta. Quiere aceptar al Señor. Vamos, venga, en el nombre del Señor Jesús. Tenga ánimo, tenga valor. El Maestro está aquí y le llama. La palabra dice, oiga, amigo, como dice la palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree. ¿Lo cree, amigo? Vamos, venga, levántese, tenga ánimo, tenga valor, esfuércese, sé valiente y vence al mundo. Cristo lo llama, ha tocado su corazón, ¿verdad que lo siente? Ha quebrantado su corazón, siente como su corazón palpita más de lo acostumbrado y salta de su lugar. Cristo lo está llamando, ¿verdad que lo quiere hacer? ¿Lo cree o no lo cree? ¿O acaso quiere irse a ese lugar del infierno? ¿Verdad que no quiere irse al infierno? Quiere irse al cielo. Vamos, venga, levántese esta noche. Cristo lo está llamando, un paso le resta. Vamos, jovencito, Cristo lo llama, Él lo ama.
tanto sufrió en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él lo ama, lo quiere llevar al cielo, pero el diablo lo quiere llevar al infierno. Vamos, amigo, vamos, jovencito, un paso le resta. Ven, da ese paso sin vacilar, sin titubear. Escapa por tu vida. Cristo quiere quitar ese castigo. Vamos, amigo, vamos, señorita, por este lado. El tiempo se va, el tiempo se termina y Cristo está aquí como Salvador para salvar, para quitar el pecado del hombre y de la mujer, para ese castigo que hay en el hombre. ¿Acaso, amigo, quiere ser castigado? ¿Verdad que no, señorita? Usted quiere ser castigada, ¿verdad que no quiere irse a ese lugar de tormento espantoso y horroroso? Vamos, señorita, esta noche Cristo la ama, la salva y quiere perdonarle. No importa, amigo, no importa, señorita, cómo y de qué manera ha practicado el pecado. La sangre de Cristo tiene poder para quitar el pecado. Vamos, amigo, vamos, señorita, el tiempo se va, el tiempo se termina. No es posible, amigo, no es posible que otra vez te vas a volver para tu casa bajo el peso del pecado, bajo ese castigo que tanto tiempo llevas cargando, esa carga fatal del pecado. Esta noche ven y deposita esos pecados a los pies del Señor. Él te va a salvar, te va a perdonar. ¿Y acaso quieres ser castigado? ¿Verdad que no? Te irás otra vez para tu casa con ese corazón quebrantado que has venido sintiendo el poder de la palabra. Cristo ha tocado a la puerta de tu corazón. ¿Acaso te volverás para tu casa diciendo: ya casi lo hacía, ya casi me arrepentía, yo ya casi le entregaba mi corazón al Señor, yo sentí el poder de la palabra, pero no lo hiciste, amigo, no lo hiciste, señorita? El casi no es de valor ante la presencia del justo juez. No te valdrá el casi, ni tus lágrimas no te van a salvar. Solamente si vienes de rodillas y le pides perdón al Señor, Él te va a perdonar. ¿Lo quieres hacer, amigo? ¿Verdad que sí? Estás pensando, hay una batalla en tu ser. Tú dices: Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Será que me levanto o no me levanto? Vamos, amigo, levántate. Esta noche Cristo te ama, te quiere perdonar tus pecados. Esta es la última noche de conferencia. Se van a terminar. Tal vez papá y mamá tanto oró por ti para que tú te convirtieras, pero no quisiste. Dios ha tocado a la puerta de tu corazón. Si la muerte te va a alcanzar, te va a sorprender, te vas a ir al infierno. Y si Cristo apareciera, te vas a quedar para llorar, para sufrir. Tus padres se van, tú te vas a quedar llorando, diciendo: Señor, ahora sí creo, ahora sí me arrepiento. Será demasiado tarde. Vamos, amigo, una última invitación por este lado. Habrá un hombre, habrá una señora, una señorita que esta noche quiere creer en el Señor, pedirle perdón. El que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero todo aquel que lo cree, esta noche recibirá el perdón de pecado, la vida eterna, y quitará el Señor ese castigo. Amigo, si no cree, recibirá el castigo, se va a ir al infierno. Vamos, amigo, vamos, señorita, esta noche ahí háganlo, ahí arrepiéntanse, ahí conviértanse al Señor, y el momento que lo hagan, nunca olviden que la sangre de Cristo que derramó de su santo costado le limpiará de todo pecado. Y el Señor bendiga sus palabras.